vídeo os traigo un mando de PS4 que no realiza carga ni permite la conexión por cable al equipo. Posiblemente la avería esté en este conector mini USB, así que vamos a encender nuestra fuente de alimentación, lo conectamos al puerto USB . Vemos que no se enciende el LED de carga y el conector parece que tiene un poco de holgura. Desconecto la alimentación y quitamos los 4 tornillos de la tapa trasera. Es recomendable el uso de pulsera antiestática o unos guantes. Una vez retirados los tornillos, nos ayudaremos de un desmontador y haremos presión en la junta superior. Haciendo un poco de presión hacia arriba, sacaremos la tapa trasera sin problema. El siguiente paso será desconectar la batería y el flex. Hay que seguir desmontando hasta llegar al centro de carga. Quitaremos los 2 tornillos y ya podremos sacar el circuito. Si no os animáis a realizar la reparación, siempre se puede optar por comprar el centro de carga nuevo, que es este circuito impreso que estamos quitando. Eso sí, hay que fijarse muy bien en el modelo que es, lo pedimos y lo instalamos. Y ya tenemos de esta forma nuestro circuito y nuestro flex nuevo. Mira, en concreto este que tengo aquí es el modelo JDS 011. Lo podéis encontrar en internet por un precio súper económico. Ahora en la parte trasera del circuito le vamos a poner un poquito de flux en los 4 puntos de soldadura que tiene el chasis. Ahora le acercaremos la punta de nuestro soldador y renovaremos la soldadura. Para retirar los restos del flux, le echaremos un poquito de alcohol isopropílico y con la ayuda de un cepillito vamos limpiando la pista. Haremos lo mismo en la parte superior. Le ponemos un poco de flux en los extremos del conector y le aplicamos calor. Ya solo nos queda hacer lo mismo con las patas del conector.
Le aplicaremos un poquito de flux. Ahora nos acercaremos con nuestro soldador a las patillas y lo haremos en vertical, es decir, en la misma forma que están ubicadas las patillas, así pasaremos la punta del soldador. Como veis, con la ayuda del flux no hace falta tener el soldador mucho tiempo puesto, es simplemente un toquecito que le demos y ya la soldadura se va a renovar. Echamos un vistazo para ver que no se hayan unido las patillas y limpiamos con alcohol isopropílico y un cepillo. Aunque parece que está bien, yo prefiero coger un cable en línea USB. Lo he pelado, tiene 4 hilos y uno que no tiene funda. Esta es la malla. Lo conectamos al centro de carga. Pondremos nuestro multímetro en continuidad o en la escala más baja de ohmios e iremos testeando entre ellos que no nos dé continuidad. Con una punta en la malla iremos probando en el circuito que los 4 puntos de soldadura que cogimos en la parte trasera nos den continuidad. Ahora cogeremos cualquiera de los 4 cables e iremos comprobando de que no da continuidad con ninguno de ellos. Seguiremos probando con todos los cables para asegurarnos de que las patillas no estén en corto. De esta misma forma, si veis que el flex está en mal estado, podéis probar que os dé continuidad en cada uno de los extremos, probando pin por pin y comprobando de que funcione correctamente. Una vez comprobado que no hay cortocircuito, retiramos nuestro cable de prueba y conectamos el flex a nuestro mando. Una vez conectado el flex, haremos lo mismo con la batería. Antes de cerrar el mando, voy a conectarlo a la fuente de alimentación y probamos si funciona. Debe encenderse el LED de carga. Como podéis ver, ya funciona. La avería era que alguna de las soldaduras no estaba haciendo contacto. Desconectaremos la batería y el flex y volveremos a montar el mando.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estás suscrito, no te olvides de hacerlo y darle un like.